Y son las 7 en punto de la noche aquí en el estudio de Radio Comisión Villalobos. Hoy es el lunes, hoy es el 11 de octubre, un nuevo día, una nueva semana. Que Dios bendiga a cada uno que nos está sintonizando. Y vamos a empezar con otra edición de una nueva semana con el Señor. Dame más de tu presencia en mi vida, dame más amor, dame más fe, dame más. Nada tengo, nada soy, dame más. Te necesito, ayúdame. Déjame bendecirte, déjame alabarte y rendirte mi alma adorándote. Déjame bendecirte, déjame alabarte y rendirte mi alma. Lo poquito y que yo tengo te lo doy, úsame. Y aquí me tienes, Señor, límpiame. Sigue moldeando mi vida, quiero ser conforme ya. Déjame bendecirte, déjame alabarte y rendirte mi alma adorándote. Déjame bendecirte, déjame alabarte y rendirte mi alma. Sí, déjame bendecirte, dice el Señor. Bienvenido a otra edición de una nueva semana con el Señor.
Estamos muy agradecidos que pudimos llegar donde estamos hoy, gracias a la misericordia de Jehová. Que Jehová bendiga a cada uno que nos está sintonizando por YouTube, por Facebook o por el nuevo canal de la radio emisora Un Día Nuevo, www.undianovo.nl. Que Dios les bendiga, y si tiene un testimonio, cualquier otro mensaje, envíanos el mensaje y la vamos a poner en la transmisión. No entiendo cómo, siendo pecador, fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre, cántale. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús, precioso Jesús. Como siendo pecador, fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Dale las gracias y canta. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por
muerte. Él ha puesto todo por nosotros. Le damos gracias. Levante sus manos y cante: tu amor es. Sobrenatural. El amor de Jehová es tan incomprensible, es tan tierno, es algo sobrenatural, como dice la canción. Tenemos un saludo y un deseo de bendición para Mama Ivy, para Amirko, Papa Winkler, para Shareska, para Marcelo, para Juni, también para Fernando y Gladys Koch. Por ustedes tengo la próxima canción. Levanta las manos al cielo conmigo y repite: Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas. Confiésalo con tus labios. Todo el mundo está andando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Levanto mis manos, mis cargas se dan, nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. A ver los coros. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos, levanta las altas al cielo conmigo. aunque tenga mil problemas. Algo sucede cuando levantas tus manos. Cuando levanto mis manos, ¿Qué comienzas a sentir? a sentir una unción que me hace cantar. Cántale al Señor. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. el fuego. Cuando levanto mis manos, Se van tus cargas y tus problemas también.
posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, todo esto es posible. Todo esto es posible. ¿Cómo que dice el coro? Cuando levanto mis manos, levanta tus manos. Y la próxima canción la vamos a dedicar especialmente, muy especialmente, a Adorables Salas, a Natalia Dejón, a Francisco y Meralí Dejón y también a la familia Santiago en Almere. Bendiciones y por ustedes tengo la próxima canción. Si me preguntaras qué regalo quiero, qué es lo que prefiero, este día especial. Nadie me conoce como tú, maestro, ni mis pensamientos te puedo ocultar. Y en lo más profundo de mi corazón hay un gran anhelo, hay una gran pasión. Quiero este día disfrutar en tu presencia nada más y se vuelva realidad mis deseos de poderte contemplar. Quiero contigo platicar, quiero perderme en tu mirar y olvidarme de quién soy y perder mi humanidad en ti, Señor. Este día especial es lo único que quiero, es lo único que anhelo, mi Jesús. Si me preguntaras qué regalo quiero, qué es lo que prefiero, este día especial. Nadie me conoce como tú, maestro, ni mis pensamientos te puedo ocultar. Y en lo más profundo de mi corazón hay un gran anhelo, hay una gran pasión.
día especial. Es lo único que quiero, es lo único que anhelo, mi Jesús. Si es tu anhelo, díselo a Él. Es mi anhelo contemplarte, Jesús. Conocerte cara a cara. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo. Cuando Y la próxima canción la dedicamos a Antonio y Adriana Herrera. La vamos a dedicar también a Shani y Raymond en Curazao. Bendiciones y saludos. vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón. Tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero posarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero posarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer. Y derramar ante ti todo mi ser. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón. Tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero postrarme ante ti, Jesús, en silencio
reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer. Y derramar ante ti todo mi ser. Qué bella canción, Jesús mi amado. La próxima canción la voy a dedicar a Norma Peters, la voy a dedicar también a Gladys Carrasco y Mamalí en Curazao. Bendiciones. Y para ustedes tengo la próxima canción.
esta canción la vamos a dedicar también a Edlin y Sidney La Cruz. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tú abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, descansaré en tu poder, tuyo soy hasta el fin. Qué bella canción, Océanos. Pastor Vale, hoy no es tu turno, hoy toca turno a otro. La próxima canción y deseo también de bendición va a tía Viola, a Johnny y Ren en Sueca. También un saludo para Orlando Ubilla en España. Y la próxima canción la vamos a dedicar también a Mariela y Farruk en Málaga y todos los niños. Por ustedes tengo la próxima canción. Vamos a la casa de Alfarero. Quiero que tú me llenes, alfarero. Quiero que tú me cambies, alfarero.
todas mis grietas, alfarero. Estoy en agonía, alfarero. Quiero que tú me llenes, alfarero. Quiero que tú me cambies, alfarero. Mira todas mis grietas, alfarero. Estoy en agonía, alfarero. Cámbiame y renuévame, alfarero. Lléname la vida, alfarero. Mira que me muero, alfarero. Y si tú no llegas, yo me muero, yo me muero, yo me muero. Cámbiame la vida, alfarero. Ven y rómpeme completamente. Llena todo mi espacio, alfarero. Quítame la grieta, alfarero. Quiero que tú me llenes, alfarero. Quiero que tú me cambies, alfarero. Mira todas mis grietas, alfarero. Estoy en agonía, alfarero. Quiero que tú me llenes, alfarero. Quiero que tú me cambies, alfarero. Mira todas mis grietas, alfarero. Estoy en agonía, alfarero. Cámbiame y renuévame, alfarero. Lléname la vida, alfarero. Mira que me muero, alfarero. Y si tú no llegas, yo me muero, yo me muero, yo me muero. Cámbiame la vida, alfarero. Ven y rómpeme completamente. Llena todo mi espacio, alfarero. Quítame la grieta, alfarero. Cámbiame y renuévame, alfarero. Lléname la vida, alfarero. Mira que me muero, alfarero. Y si tú no llegas, yo me muero, yo me muero, yo me muero. Cámbiame la vida, alfarero. Ven y rómpeme completamente. Llena todo mi espacio, alfarero. Quítame la grieta, alfarero. Ah, alfarero. Vamos a Bonaire, vamos a saludos a Bonaire y bendiciones para Romanda Molina, también para Omachechi. Vamos a bailar como David. Si el Espíritu de Dios está en mi corazón, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios está en mi corazón, yo danzo como David. Oh, yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Oh, yo danzo, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios está en mi corazón, yo canto como David. Si el Espíritu de Dios está en mi corazón, yo canto como David. Oh, yo canto como David. Oh, yo canto como David.
está en mi corazón, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios está en mi corazón, yo danzo como David. Oh, yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Oh, yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Pónganse de pie a danzar, pónganse de pie. 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 I will dance. Pónganse de pie. Pónganse de pie a danzar, pónganse de pie. Pónganse de pie a danzar, pónganse de pie. Pónganse de pie a danzar, pónganse de pie. A bailar. Sí, señora Molina, pusiste de pie. Bueno, yo te quiero ver bailar hasta aquí en Holanda, Utrecht. Te quiero ver bailando como David. La próxima canción la vamos a dedicar a Roche Celestijn, a Patricia Iglesias y su casa. También a Mireia Natale, Antonio Natale y Gabriela, que ayer cumplió 15 años. Oh día feliz, oh día feliz, cuando Jesús mis pecados lavó. Oh día feliz, oh día feliz, oh, cuando Jesús mis pecados lavó. Él me enseñó cómo vigilar, llorar. Oh día feliz, oh día feliz, y a regocijarme en su gozo cada día. Oh día feliz, oh día feliz.
Así es, el día que Jesús toca tu corazón será el día más feliz de tu vida. Amén. Y la próxima canción la voy a dedicar muy especialmente a una persona para quien yo tengo mucha afección. Somos hermanos en Cristo. Y se trata de Amaryllis Díaz. Especialmente para ti, Dios me puso esta canción para ti, en mi corazón. Bendito. Levante sus manos. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Vamos, dígaselo. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Yo te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Vamos, dígaselo a él, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Te adoramos, te adoramos. Ministrame. Sí, la niña de mis ojos. La próxima canción la voy a dedicar especialmente a Armando Rincón y Jesse Perrota. La gloria de Dios maneja mi vida con
llena de paz y miel, sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies, con su manto mi frío desaparecerá y
una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando a continuación, mensaje espiritual con el pastor Antonio Jerez. Buenas noches a todos, que Dios les bendiga. Habla el pastor Antonio, hermanos, en este día, lunes. Además de querer saludarlos, quería compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios, naturalmente. Y espero que sea de agrado para ustedes y especialmente que se puedan edificar como personas, como familia, como pareja, como amigos, como cristianos, ¿ok? Quiero tocar un tema muy importante, ¿no? Quiero naturalmente llevar este tema del programa Una Nueva Semana con el Señor, en este programa radial que se transmite todos los lunes con el objetivo de llevar el Evangelio de la paz, el Evangelio de la esperanza, del amor, para la salvación de las almas, en el nombre de Cristo Jesús. El comentario que quiero comenzar a hacer por medio de esta introducción es que generalmente a nadie le gusta confrontar a los demás, pero a veces hay que hacerlo honesta y sinceramente. La sensibilidad no tiene nada que ver con ser diplomático o cuidadoso, o con usar un lenguaje eufemístico con rodeos para suavizar el contenido de la confrontación que debe ser dicha de una forma clara e inequívoca a la persona involucrada, naturalmente, porque cuando se ama a alguien hay que serle sincero o tratar de ser sincero en todas las áreas. No debemos usar palabras tales como amor o transparencia para disfrazar una actitud crítica. Es importante que la confrontación sea directa, correcta y a la persona en cuestión. Mi consejo a las personas es que no deben disfrazar la verdad con hipocresía. Si nosotros amamos a alguien, entonces debemos ser directos y sinceros. Muchas personas son gritadas, reprendidas y agredidas verbalmente en el nombre del amor, o otros descargan su ira en el nombre de la honestidad. Pero, hermanos y queridos oyentes, nadie está calificado para confrontar a otros sin antes no haber examinado cuidadosamente su motivación para hacerlo. Es importante tener en cuenta ese dato. Vamos a leer en Efesios capítulo 4, 16, 18. Dice la palabra de Dios en Efesios 4, 16, 18, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto, pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hermanos, yo quiero hablar sobre la confrontación, y la confrontación debe ser hecha con amor y sinceridad. Debe ser hecha con mansedumbre, nunca con arrogancia y nunca con
con orgullo. La confrontación debe tener como objetivo la restauración de una relación, de una vida, de la salvación. Un primer punto que quiero hablar sería la actitud crítica en esta situación. Siempre se debe confrontar directamente, pero con amabilidad y el deseo de sacar lo mejor de Dios en la vida de la otra persona que va a ser confrontada o que es confrontada. En Efesios 4:16 dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Algunos cristianos temen que cualquier error pueda destruir su testimonio y muchas veces se enfocan en sus propias debilidades, pensando que muchos que no son cristianos parecen tener un carácter más fuerte y estable que el de ellos mismos. Y esa situación les impide crecer como siervos espiritualmente y viven muchas veces en frustración. Se frustran esos creyentes o esos cristianos. Hay que tener en cuenta que nuestra actitud autocrítica o la actitud autocrítica de un cristiano o de una persona no le permite ver que Jesús nos está reuniendo en un solo cuerpo, en la iglesia, por ejemplo, en la familia, en un grupo de individuos que se unen por el amor mutuo en el Señor Jesucristo. Esos cristianos se olvidan que si uno de ellos tropieza, entonces el resto del grupo estará presente para ayudarlo a levantar y continuar andando en el camino de Dios. Hermanos y hermanas, cuando amamos sinceramente a nuestro prójimo, nuestra actitud para confrontar una situación crítica debe ser de apoyo, no de desunión. Debe ser de apoyo, no de crítica negativa, ni de rabia. Jesucristo es nuestra verdad y el Espíritu Santo es quien guía a la iglesia a esa verdad. Pero tengamos en cuenta que en contraste existe Satanás, que es el padre de la mentira y la destrucción. Satanás quiere siempre desunir la iglesia, desunir los creyentes, los cristianos, las familias, los matrimonios, las buenas relaciones. Acuérdense que Satanás es el padre de la mentira y de la destrucción. Como seguidores de Jesucristo, nosotros debemos tener un serio compromiso con la verdad. Esto significa que nuestras palabras deben ser siempre con actitud sincera, hermanos. Sincera. Alguien decía: yo soy como el número del 1 al 9. Alguien dijo: yo soy como el del número del 1 al 9, significa sincero. Los números del 1 al 9 no tienen 0, pero esto tiene naturalmente un significado moral. Tratar de ser sincero lo mejor posible en su vida. Y que nuestros actos deben reflejar la integridad de Jesucristo y su reino. Por lo tanto, defender la verdad por amor no siempre es fácil, no siempre es conveniente y no siempre es agradable. Defender la verdad, defender nuestra fe, nuestra convicción, defender el amor y la sinceridad no siempre es fácil, hermano. Es necesario confrontar toda actitud crítica con amor y sinceridad, y así podremos continuar a hacer la obra de Dios en el mundo. Leamos en Juan capítulo 14:12 lo que dice Jesucristo. En Juan 14:12 dice: de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Oye lo que dice Jesucristo. Y quien cree en él, quien cree en su amor, quien cree en su misericordia, en su gracia, las obras que yo hago, dice, él también las hará. Podremos amar a nuestro prójimo. Podremos confrontar una situación con amor y sinceridad. Dice, si nosotros creemos en Jesucristo. O sea, cualquier situación o actitud crítica debe ser naturalmente confrontada
de una manera adecuada. Quiero ahora pasar al segundo punto. Quiero hablar sobre ser específico. Estoy hablando sobre la confrontación. Se debe hacer con amor y sinceridad. Vamos a pasar de la parte crítica, o sea, de la actitud crítica, a ser específico. Cuando se confronta algo o alguien, es necesario ser específico y sin rodeos. Tenemos que tener mucho cuidado en generalizar los acontecimientos o las situaciones, o muchas veces las personas, los comportamientos. En 1 Corintios capítulo 11, 1, 2, Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Luego dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Por ejemplo, no es bueno decir que usted o que alguien, una persona que actuó mal, se le llame tú eres un bruto y antipático. No es bueno decirlo porque estarías generalizando el comportamiento de la persona como si él siempre actuara de la misma manera. Aunque podemos actuar parcialmente de esa manera. En lugar de eso, podemos decirle a la persona de una manera más específica: tú fuiste brutal y desagradable. Esta vez fuiste desagradable. Entonces, no estamos generalizando, sino que estamos siendo específicos. Esta vez fuiste desagradable. Hay que tratar de confrontar. Y para confrontar con amor y sinceridad es necesario ser específico con relación al problema o a la situación. Las generalizaciones suenan y parecen un ataque a lo que realmente la persona es. En vez de personas retomarlo como una confrontación, lo va a tomar como un ataque, y ese no es el propósito en la confrontación. En vez de ser una reprobación constructiva de lo que la persona hace, la imprecisión de esas generalizaciones no ayudan ni dan una buena pista para que la persona en cuestión pueda cambiar su actitud para lograr ser mejor. ¿Por qué? Porque se está generalizando, no se está siendo específico. Y es necesario ser específico cuando se confronta una situación o una persona. Recordemos demostrar empatía, porque la persona ejemplar intenta siempre de ponerse en el lugar de su prójimo. En el texto de Corintios que acabamos de leer, capítulo 11, 1 Corintios capítulo 11, 1, 2, Pablo dice en el versículo 1, él fue muy específico con relación a su comentario. Él dice: sean imitadores de mí como yo lo soy en Jesucristo. Él no dijo: sean imitadores de mí porque yo siempre soy un buen ejemplo. De lo contrario, él estaría generalizando su comportamiento como algo perfecto, algo que no sería digno de seguir o de oír, porque nadie puede decir: yo siempre soy el mejor, yo siempre hago lo mejor. Sería algo generalizado, y eso nadie lo puede decir, porque lo único que es perfecto es Dios. Pablo dice: sean imitadores de mí como yo lo soy en Cristo. Porque Pablo no siempre hacía la voluntad de Cristo tampoco. Ni yo la hago, ni tú tampoco la haces. Entonces hay que ser específico, hermano. Cuando confrontemos, inclusive nosotros mismos confrontamos una situación personal con nosotros mismos. Seamos específicos, no generalicemos las situaciones. El escritor John Erskine hizo la siguiente observación. Él dijo: nosotros no damos un paso adelante mientras no percibimos verdaderamente el punto de vista de la otra persona. Me explico, en otras palabras, no debemos hablar sobre un tema sin antes escuchar sobre el tema, antes juntar información sobre ese tema. No podemos confrontar una situación si nosotros no conocemos la situación que vamos a confrontar. Primero tenemos que aprender a escuchar, y luego de que escuchamos ya damos un paso adelante con relación a la situación. Hay que ser específico. La persona debe entender que usted es su defensor y no su adversario. Ella debe saber que el único deseo tuyo es aceptarla como es en el lugar, y que no se sienta rechazada. La persona que se va a ser confrontada debe sentir de que tú le quieres ayudar en lugar de que tú le quieres criticar negativamente. Amén. Eso es muy importante, hermano. ¿Por qué es tan difícil para las personas aceptar y procesar la crítica, por ejemplo?
Y yo les voy a responder a esto. Es porque estas personas están amarradas a una espiral de vergüenza que las lleva de vuelta a su infancia o a su pasado. En otras palabras, estas personas no maduran espiritualmente y se quedan en los primeros pasos cristianos y siempre están actuando mal con relación a la crítica o a la confrontación. Esas personas nunca se sentirán valoradas, piensan que lo están criticando siempre y siempre están a sentirse inútiles, estúpidos, en lugar de avanzar. Estas personas están siempre generalizando todas las situaciones a su alrededor y luego instintamente llegan al punto de valorar más la crítica que los puntos importantes, los puntos fuertes. Hermanos, queridos oyentes, nadie es perfecto y demasiado bueno. Necesitamos ser específicos porque nadie puede ser bueno o malo en todo al mismo tiempo. A veces actuamos bien, a veces actuamos mal. Lo importante de la confrontación, o cuando vamos a confrontar a alguien, para que él sienta amor y sinceridad de nuestra parte, debemos ser específicos en esa confrontación. ¿Cómo una persona puede saber que usted está del lado de ella si la única evaluación que usted le transmite es generalizada, negativa y no es específica? ¿Cómo espera usted que reaccione esa persona? ¿O cómo puede esperar usted que reaccione bien si lo que está recibiendo es un ataque? Hay que ser específicos, hermano. Al confrontar una situación, sea en el matrimonio, en el trabajo, en los negocios, en cualquier plan, en la familia, etcétera, etcétera, es indispensable ser específico, para confrontar una situación. Quiero llevar este tema que quiero transmitirles hoy, hermanos, de todo corazón, con toda sinceridad, espero que lo asimilen. Quiero hablar para terminar este tema de confrontación con amor y sinceridad. Quiero pasar al tercer punto y último punto, que llama desarrollar los puntos fuertes. Es muy importante desarrollar los puntos fuertes. Un mentor, oiga lo que voy a decir, un mentor, un profesor, un padre o quien sea, que ama a su alumno, a su hijo o a su discípulo, él siempre concuerda con él en público y luego lo corrige en privado. Eso es muy importante, es un punto fuerte que hay que desarrollar. Debemos siempre concordar con las personas en público, y aunque no estemos de acuerdo con su opinión, entonces lo corregimos en privado. Hebreos 13:7. Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hermanos y queridos oyentes, el objetivo de corregir a alguien es ayudarlo en lugar de frustrarlo. Uno de los puntos fuertes del mentor es construir una alianza con las relaciones, en lugar de construir una alianza con los problemas. El problema que existe es que las personas quieren hacer más alianza con los problemas que con las relaciones, o con las relaciones y los problemas. Pero esto no es adecuado. Las personas son más importantes que las cosas o que los problemas. Hay que tener eso en cuenta. Las personas son más importantes que las cosas o que los problemas. Uno de los puntos fuertes que nos lleva a colocar a las personas en el primer lugar son las relaciones. Porque las relaciones son más importantes que los problemas con las mismas personas. Tenemos que entender que una relación es más importante que un problema que tú tengas con esa persona. Entonces siempre los problemas se deben de llegar a un punto positivo y conservar siempre el contacto con la persona. Eso debe ser un punto fuerte en las confrontaciones de las situaciones o los problemas que tenemos en las relaciones. Dios nos llamó a cada uno de nosotros para hacer el trayecto con éxito. Él también nos llamó para que mantengamos la llama siempre encendida, no apagada. No nos apartemos de las personas simplemente porque había un problema. No nos apartemos de las personas porque nos confrontaron con amor y con sinceridad y fueron específicos con nosotros. Las personas son más importantes, las relaciones son más importantes que los problemas. De esa manera le podemos entregar esa misma llama a otra persona, ese mismo fuego, ese mismo
ese mismo punto fuerte a esas otras personas. Filipenses capítulo 3, 13, 14. En Filipenses capítulo 3, 13, 14 dice Pablo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No estemos satisfechos, es un consejo que nos da la Biblia, la palabra, y nos quiere enseñar a que no estemos satisfechos con solamente hacer un trabajo que nos confiaron. Debemos asegurarnos de que el trabajo que nos confiaron debe ser hecho de la mejor manera posible, hermanos. Jesús es nuestro maestro. Él entrenó a hombres con el propósito de desarrollar en ellos puntos fuertes en su personalidad y responsabilidad diariamente. Jesucristo es nuestro mejor ejemplo para desarrollar los puntos fuertes en el ministerio, en el servicio, en la familia, en el matrimonio, en el noviazgo, en cualquier otro tipo de amistad o en la iglesia, pero todo debe ser hecho con amor y sinceridad. Es bueno que confrontemos, y hay que confrontar el pecado, hay que confrontar la negligencia, hay que confrontar la pereza, pero no se le debe decir a una persona usted es un negligente, o usted es un pecador, o usted es un perezoso, o usted es un mentiroso, porque estamos generalizando y eso no es bueno. Pero sí se le puede decir: acabas de mentir, hoy estás perezoso, esta vez no tienes muchas ganas de hacer las cosas. Le puedes decir a una persona: ¿qué te pasa? Porque tienes rabia, en lugar de decirle: tú eres un mal geniado, tú eres un rabioso, porque entonces vas a tener un rabioso toda la vida al lado tuyo. Pero sí le puede decir qué te sucede porque tienes rabia, o porque estás, como decimos nosotros, de mal genio. Entonces así es más fácil de confrontar la situación y la persona no se ve agredida, sino que la persona abre las puertas para entrar en diálogo con relación al problema. Es muy importante, hermanos. Estos son puntos fuertes para nosotros poder entrar naturalmente y conservar la relación, porque siempre la persona es más importante que el problema. Acuérdense que Jesucristo dijo: aquel que cree en mí hará las obras que yo hago y las hará mayores que estas. Significa, el que cree en mí sabrá confrontar la situación, sabrá criticar positivamente la situación, sabrá ser específico y conservará los puntos fuertes para confrontar cualquier situación con amor y sinceridad. Gracias les doy por la atención. Espero que este tema, que estas palabras le lleguen al corazón a ustedes. Si son cristianos, pues para que se edifiquen. Si no eres cristiano, para que empieces a pensar de que necesitas tener una relación personal con Dios, porque tú eres más importante para Dios que tu pecado. Tú eres más importante para Dios que tu problema. Entonces es muy importante que entiendas: tú puedes tú mismo confrontar tu problema, tu situación, llevándolo a los pies de Dios de la manera adecuada, específicamente, y decirle: Señor, ayúdame, Señor, a seguir los puntos fuertes en mi vida para yo poder ser una persona de mejor calidad, digámoslo así, o tener mejores relaciones, y que tú te glorifiques en mi vida. Si no eres creyente o si eres creyente, es necesario abrir nuestro corazón. Es una buena actitud. Abrir nuestro corazón a Cristo es necesario para ser salvos, arrepentirnos del pecado y buscar hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas para mantenernos salvos hasta que Cristo vuelva. Yo les doy gracias por la atención. Les agradezco por darme esta oportunidad de transmitir esta palabra, y que Dios les bendiga.
especial, un tiempo del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda esta nación, pero también sobre todo el continente. Y yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame, avívame, Señor, para ser parte de tu obra. Cántalo conmigo. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren el mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren el mar. Oh, si Dios, lo creemos. Yo quiero que te voltees con la persona que está junto a ti. En este momento le digas: alza tus ojos, ya está lista. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. ¿Cuál es? Jesucristo. ¿Quieres ser? Es el Señor y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Señor, llena la tierra de su gloria. Como las aguas cubren la mar, Señor, Señor.
al Señor, avívanos, Señor, avívanos a cada uno que necesita avivamiento esta noche en su vida. Tremendo mensaje del siervo de Dios, Antonio Herrera. Y el pastor Herrera tiene su ministerio en la iglesia evangélica La Puberta en Kampen. Tiene servicios todos los domingos en la mañana y en la tarde, y los miércoles también hay cultos. ¿Ya? Si están interesados, pueden tomar contacto con el pastor Herrera. Voy a poner los datos otra vez del pastor Herrera. Ya, son Antonio Herrera de la iglesia evangélica La Puerta en Kampen. ¿Ya? Se puede poner en contacto con él por medio del número de teléfono que ahora aparece en la pantalla, o por medio de Facebook. Y la próxima canción que tengo la voy a dedicar a una familia que son dos familias. Amo muchísimo a esas dos familias y les quiero dedicar esta canción. La familia Soleyana. Saludos y bendición para Seidik, para Geralda, para todos los hijos y las hijas de ellos. Y la otra familia es la familia Dovale. Saludos y bendiciones también para ellos, para Gerald, para Judeska, Judrelis, Juvenkli, Judrek. Y también para Janine y Rienzo. Para ustedes tengo la próxima canción. Mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas por su nombre. Yo he vencido, libre soy, libre soy. Cuando soy libre, me hiciste libre, yo puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, yo puedo gritar que libre soy. Cuando soy libre. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, de día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. ¡Ale, las cadenas fueron rotas en su nombre! He vencido, libre soy. Todo el que sea libre soy.
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando... Sí, por las personas que quieren tomar contacto con el otro siervo de Dios, el pastor Geraldo Valle, tenemos aquí en pantalla la información para tomar contacto con él. El pastor Geraldo Valle ministra en la iglesia evangélica a la puerta en Amsterdam Norte, en Holanda. Puede tomar contacto con él por medio de su número de teléfono o por medio del website de la iglesia. Tenemos un saludo y bendición para Zaldivar, para la familia Shakutu, para Margarito Winkler en Curaçao, para Mary y toda la familia, para Isaac y María Eugenia, y también para Yvette y Tony y las hijas. Para ustedes tengo la próxima canción. Hay una fuente en nosotros, Señor, que salta para la vida eterna. Hay una fuente, Dios, que sale de nuestro espíritu, que no se puede detener, Señor. Hay una fuente de alabanza, una fuente llena de adoración, que fluye de nosotros, que fluye como un río. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí. Hay una fuente en mí, díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza. Es un río de alabanza, de adoración y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Una fuente en mí, díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y es un río de un río de alabanza.
dirijo hacia ti, Señor Jesús, recíbelo, 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 Señor, recíbelo, Qué bella canción. Y quiero enviar un saludo y también bendiciones para la congregación de la Puerta en Utrecht Centrum y también en Amsterdam Norte y Kampen. Y también un saludo y bendición para Cedric Martenson y su familia en Bonaire, para Jan y Clarice Schuitema en Dordrecht. Y para ustedes tengo la próxima canción. Es una canción, es una bella canción. Quizás si lo oigan van a decir, conozco esta canción, pero esta vez es una canción en el portugués. Mestre, eu preciso de milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz milagre, me toca nessa hora, me
minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Fala pro teu irmão que está do seu lado. Deus quer que você viva uma história de poder nesse tempo. Faça a diferença, querido. Aleluia. Resucítame. Todos nosotros necesitamos a veces en nuestra vida que Dios nos da avivamiento, que Dios nos resucita. Igual como que Jesús hizo con Lázaro. Lázaro estaba enfermo. Jesús lo sabía. Llamaron a llamar a Jesús. Pero Jesús dijo, la muerte no va a vencer. Y Lázaro murió. Fue enterrado. Y después de 3 días Jesús llegó allí y dijo a Marta y María, si ustedes creen, van a ver la gloria de Dios. Y eso es lo mismo lo que sucedió. Vieron la gloria de Dios. Porque Jesús vio al cielo y solo dijo, Padre, gracias que ahora podrán ver tu gloria y tu majestad. El pastor Antonio Herrera habló sobre sinceridad, sobre el amor de Cristo. Y esta noche quizás Dios ha tocado tu corazón. Quizás no eres un cristiano, pero estabas sintonizando este programa y Dios tocó tu corazón y oíste una voz. Una voz que te estaba diciendo, quiero ser tu amigo. Este es la voz de Jesucristo, que está enfrente a tu puerta, está tocando para que tú abras, para que tú puedas entrar. Quizás eres un cristiano que un tiempo tuvo una relación con Jesucristo, pero a la mitad del camino perdiste el contacto o rechazaste a Cristo Jesús. O quizás eres un cristiano, todavía vas a la iglesia. Cada semana tú visitas los cultos. Quizás tú das los diezmos. Pero en tu corazón sientes que hay un vacío. Sientes que falta algo. Y sería muy egoísta de mi parte para ahora que estamos finalizando esta transmisión, para no darte la oportunidad de decir, Jesús, ven en mi vida, ven en mi corazón. Te necesito. Perdóname por todo lo que hice, por no haber reconocido a ti, por ser rebelde, por no hacer cumplir con tus mandamientos. Y si esta noche tú eres una de esas personas y quieres un encuentro, un nuevo encuentro con Cristo, te quiero dar la oportunidad. Te quiero dar la oportunidad de orar conmigo y pedir a Cristo que venga en tu vida. Solo tienes que repetir mis palabras. Diga, Señor Jesús, hoy vengo ante ti. Te pido perdón
por todo lo que he hecho. Pero ahora vengo ante ti con un corazón arrepentido. Y te pido que por favor, que vengas en mi vida, en mi corazón. Cambia mi corazón y dame una nueva corazón, en la cual tus mandamientos están grabados. Límpiame y lávame con tu sangre preciosa. Hazme una nueva persona. Y te prometo que desde este momento voy a seguir a ti en tus pasos y voy a cumplir con tus mandamientos. Amén y amén. Y si has hecho esta oración conmigo, toma contacto con nosotros, porque para nosotros es un honor para darte información y guiarte en el nuevo camino que en este momento, justo en este momento, abrió para ti. Y ahora en el cielo, los ángeles están de fiesta. Vamos a rumbo de finalizar esta transmisión, y la próxima canción la voy a dedicar a ti. Si te has convertido o si has pedido a Cristo para venir en tu vida, en tu corazón. Y la voy a dedicar también a Alejandra, a Marco, Naroa, a Janet y Justin, a Sara Betancourt y su familia, y a Luz Marina Blanco y su casa. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Él es. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Él es tu roca. Gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. Gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. Él es tu escudo. Una vez más, gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Él es Señor, porque Él es tu roca. Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Él es
un altar para ti, con sacrificio de alabanza, con júbilo y danza, y cantaré a Jehová. Que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios. Que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios. Haré un altar para ti, con sacrificio de alabanza, con júbilo y danza, y cantaré a Jehová. Díselo. Que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios. Que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios. Haré un altar para ti, con sacrificio de alabanza, con júbilo y danza, y cantaré a Jehová. Que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios. Que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios. Haré un altar para ti, con sacrificio de alabanza, con júbilo y danza, y cantaré a Jehová. Que enciende el fuego, oh sí, aleluya. Oh Dios, que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios. Para ti, para ti. Y vamos para la última canción de esta noche. Noche cantaremos, celebrando su poder con alegría de corazón, como el que viene a Guatemala en el nombre del Señor. Celebraremos su poder. Cuando le celebran, oh sí Señor, y confesamos Señor, que todo pueblo y nación dirá esto, y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Oh, aleluya. El poderoso de Israel.
ojos saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel, es el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Aleluya. Sí, esa es la última canción de esta noche. Gracias por sintonizar una nueva semana con el Señor. Mañana por la mañana mi hermano Seidi quien comienza un día nuevo. Empieza a las 11 hora local de Holanda, será las 5 de la mañana de Latinoamérica y Caribe, con música cristiana en papiamento, en inglés y también en español. Y yo voy a decir chao, chao, gracias por sintonizar, cuídense, que Dios les bendiga, Dios bendiga sus casas, hasta la próxima semana, chao, chao. Dios, y yo le exalto, Padre es Dios, y le exaltaré, Padre es Dios, y yo le exalto, Padre es Dios, oh sí Señor, yo alama, sí Señor, guerrero, Jehová es mi guerrero, levanta ese grito de guerra conmigo, Jehová es mi guerrero, aleluya, Jehová es mi guerrero, con mi alabanza, y con mi alabanza pelearé. Y pandero, yo daré cimbalo y trompeta sonaré. Dilo fuerte, con fuerte y alta voz, yo gritaré. Señor, gracias. Señor, confesamos que la guerra está ganada en el nombre de Jesús. Que por esa cruz del Calvario, Señor, hace 2000 años, tú nos diste la victoria. Y ahora somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén?